quiero centrarme en la presentación del documento final del sínodo. Y lo hago, antes que nada, lo acabo de decir a los medios de comunicación, diciendo que una de las palabras fuertes del sínodo es juntos. Juntos. Con lo que esta palabra expresa de constatación de un hecho, vivimos juntos en la misma tierra, atravesamos la misma historia, juntos, tenemos nuestra misma carne frágil, juntos. Y dicho sea en este momento, para dejar un poco el sínodo al lado y expresarlo en este momento trágico de la vida en España, especialmente en aquellos lugares, aquellas sociedades, aquellas personas, aquellas familias que están viviendo la tragedia de un fenómeno de la naturaleza, que nos desborda, que nos sorprende, que nos interroga, juntos. Porque sólo así es posible abordar lo que nos desborda. Pero no solo eso, porque forma parte de lo que somos. Ya me introduzco en algo más de fondo del sínodo. Sínodo habla de lo que es la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios en camino, pueblo peregrino, pueblo que tiene la forma de cuerpo, pueblo que camina con quien es el camino, en quien es el camino y por el que es el camino. De hecho, las diversas partes que tiene el documento final, una introducción, 5 partes y una conclusión, todas ellas están introducidas por un texto del Evangelio según San Juan en el momento de la resurrección de Jesús, en el momento posterior a la resurrección de Jesús. Es la presencia del resucitado, los encuentros del resucitado, las palabras mandato del resucitado, echad la red, id, lo que constituye el corazón de lo que es la Iglesia y de lo que la Iglesia, viviendo en el tiempo, en la historia, está llamada a vivir y a actuar en este momento concreto que nos toca vivir. Los comienzos del siglo XXI, los comienzos del tercer milenio, este momento de la vida de la Iglesia. Voy a ir, el documento final son 50 páginas, son 155 números, como os podéis imaginar, no voy a tener la pretensión de abrumaros leyéndolo todo, pero sí poniendo como algún flash de cada uno de estos momentos, ¿no? Empiezo por la introducción, y de la introducción subrayar solo un par de cosas. Cada nuevo paso de la vida de la Iglesia es un regreso a la fuente, una experiencia renovada de encuentro con el resucitado que los discípulos experimentaron en el cenáculo. Y en el cenáculo esta experiencia de los discípulos es doble. Por una parte, de asombro por la belleza, y por otra, de abrazo por su misericordia. Belleza y misericordia, contemplando a Cristo resucitado, son inseparables. Dicho sea con especial fuerza en esta casa, donde el resucitado se nos muestra con el corazón herido. Belleza
y misericordia. Esto es lo que hace que seamos pueblo en camino. El deseo de comunicar la belleza, el deseo de compartir, de ofrecer la misericordia. Contemplando al resucitado, recordamos que hemos sido bautizados en su muerte. Y por eso el sínodo repasa algunas de las heridas de la humanidad, de los dramas de la historia. En la introducción se nos recuerda que el sínodo es un impulso del Papa Francisco a la acogida plena del Concilio Vaticano II. Los grandes concilios de la Iglesia han tardado siempre siglos en acogerse. El año que viene vamos a celebrar los 1700 años del Concilio de Nicea. Y todavía hoy, decir con fuerza y verdad que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre no nos resulta fácil del todo. Trento tardó en algunos sitios 200 años en que se aplicasen sus normas. Del Concilio Vaticano II solo llevamos transcurridos unas cuantas decenas de años. Es verdad que en el ritmo de la prisa y de cómo hoy medimos y experimentamos el tiempo, el concilio parece como coplas de otros tiempos, pero en realidad es algo muy reciente, un Pentecostés. Por eso el Papa nos ha regalado a cada uno de los miembros del sínodo este icono, que es un cuadro del siglo XVI que está en el Palacio Apostólico, en el que se pinta, retrata Pentecostés. Como María, los apóstoles, discípulos, algunas mujeres, reciben el Espíritu Santo y el cenáculo del miedo se transforma en el cenáculo de la salida misionera. Ese es el momento, esa es la situación, es un acontecimiento eterno que se vive en el hoy del tiempo. El Concilio Vaticano II es como una semilla sembrada en el campo del mundo y de la Iglesia. Y ahora, unos cuantos decenios después de la celebración del concilio, entre los años 62 y 64 del siglo pasado, la Iglesia dice: pueblo de Dios, que es una categoría del concilio. Estás llamado a la santidad, que es la propuesta del concilio. Y para eso te articulas como un pueblo organizado, como un pueblo que toma la forma de cuerpo para anunciar la salvación. Sí. Así también la introducción reconoce las resistencias, el cansancio y hacer que nuestras ideas prevalezcan sobre la escucha de la palabra de Dios. Bueno, en realidad aquí nos sentimos fotografiados todos, porque ¿quién no siente cansancio? ¿Quién no encuentra resistencias a la hora de entrar en un camino de comunión misionera? ¿Quién no piensa que si se aplicasen mis ideas nos iría mejor a todos, porque mis ideas son las buenas? También esto ha pasado en el aula sinodal, hermanos. También en el aula sinodal, a nada que nos descuidáramos, cada cual íbamos con nuestra propia, y mira que lo dijo el Papa el primer día: dejen ustedes sus agendas ideológicas fuera del aula. Pero no todo el mundo escuchó. Como también los cansancios y las resistencias. En la propia introducción nos dice a los que estuvimos allí que hagamos lo que yo estoy haciendo ahora, que contemos la propuesta y que sobre todo animemos a seguir, porque el documento final no es normativo en el sentido de dar una serie de normas para la vida de la Iglesia, es magisterio ordinario del Papa, porque el Papa ha hecho suyo el documento final y le firmó delante de nosotros el sábado pasado. Y en ese sentido, como magisterio ordinario de la vida de la Iglesia, ilumina nuestros discernimientos y nos marca
una pauta a seguir. Y nos dice que todas las iglesias locales continúen su camino cotidiano, lo que hacemos, palabra, liturgia y caridad, con una metodología sinodal de consulta y de discernimiento. Bien, invocamos el don pascual del Espíritu Santo, pidiéndole que nos enseñe lo que debemos hacer y nos muestre el camino a seguir juntos.